Superar a una persona es una de las cosas más difíciles que existen, porque no se trata solo de dejar de hablar con alguien, es dejar atrás una rutina, planes que nunca van a ocurrir y aceptar que una parte de tu vida ya no va a volver. Y lo peor es que nadie te enseña realmente cómo hacerlo, solo te dicen cosas como el tiempo lo cura todo o hay muchos peces en el mar, pero cuando estás pasando por eso, la verdad es que esas frases ayudan muy poco. Así que hoy quiero hablarte un poco de mi experiencia y con algo de suerte ahorrarte parte del tiempo que yo pasé en mi propio proceso. Bueno, hoy vengo a hablar de las rupturas. Como ya es costumbre, voy a comenzar contando primero mi propia experiencia. Bueno, mi experiencia es, la verdad, no es corta, pero es poca. Es en mi caso al menos. Tuve una relación de, calculo que unos 6 años aproximadamente. Desde los 26 hasta los 22 o eso creo. Luego explico por qué, por qué creo y no estoy realmente 100% seguro de ello. Pero sí, y fue algo curioso porque obviamente pasé una transición compleja de por sí de colegio a universidad. Y bueno, en esa franja de vida, la verdad es que uno ya empieza a hacer planes, ¿no? A imaginar cosas de su futuro ya, claramente, o sea. Entonces, si soy honesto, yo tenía muchos planes con esa persona. Muchos planes de vida, o sea. Básicamente, yo había planificado mi futuro alrededor de esa persona. Y en qué cosas íbamos a hacer una vez que ambos termináramos de estudiar, claramente. Entonces, para mí no solo fue perder a una persona, sino perder, por así decirlo, mi objetivo de vida en ese momento. Porque yo había planificado todo alrededor de que probablemente siguiéramos juntos. Y claramente eso no pasó. La verdad es que no recuerdo cuándo pasó, pero sí recuerdo que fue simplemente, entre muchas comillas, no de la nada. Como que un día simplemente me dijo que ya no sentía lo mismo, que probablemente lo mejor era que termináramos y que bueno, que podíamos seguir siendo amigos. Si soy 100% honesto, en su momento eso me molestó. Y yo llegué a pensar que claro, para ella era sencillo decirlo porque quizás lo había pensado hace mucho ya todo esto que estaba diciéndome, que a su manera ella ya había pasado su, entre muchas comillas, duelo, que no es un duelo, pero sí. Y que claro, yo me tenía que enfrentar a todo esto de la nada. Entonces para mí era algo complicado de asimilar, de entender. Obviamente surgen muchas preguntas en la cabeza en esos momentos. ¿Qué hice mal? Quizás fue mi culpa, quizás no fue mi culpa, quizás hay algo más de fondo. Uno empieza a sobrepensar cosas y claramente a sentirse mal por todo ello, ¿no? Pero no hay mucho que hacer una vez que ya es así de definitivo. Como que uno lo sabe. Alrededor de la relación hay veces que la gente termina, pero como que muy dentro uno sabe así de cuándo es o no definitivo. Como que a veces, no sé, terminábamos, o sea, no terminamos como 100 veces, ¿no? Creo que pasó una o 2 veces, no estoy seguro, pero pasó. Y en ese momento era como que ambos sabíamos que simplemente era un tiempo, ¿no? Como que teníamos que relajarnos un poco, quizás, y así. Pero en ese momento no fue así y se sintió definitivo. Y como se había sentido tan definitivo, yo no estaba cómodo. Me di cuenta muy rápido que yo no era capaz de ser su amigo. Y ojalá que si tú estás pasando por esto te des cuenta también, que trates de pensar en ti, analízalo. Y si no te ves capaz, haz lo mismo que yo. Corta ese lazo. La verdad es que quizá fue egoísta de mi parte, pero sin previo aviso. La dejé de seguir, la eliminé de amigos y no la bloqueé porque no me pareció necesario. Me parecía excesivo. Pero me di cuenta de que yo no podía ver sus historias, no podía ver sus notas, porque me hacía sobrepensar horrible. Y dije, bueno, es mi salud o la suya. Y lamentablemente, aunque no quisiera en ese momento, nosotros ya no éramos nada. Entonces yo no me podía estar preocupando más por otra persona que por mí mismo, ¿entienden? Y ahí fue cuando empecé a notar cosas como que, entre muchas comillas, no lo digo de forma trágica, sino más bien un decir, como que mi vida había perdido un poco su sentido en ese momento. Tenía que cambiar mi rutina diaria, tenía que modificar las metas que tuve en ese momento y sentí que gran parte de mi vida perdió su sentido, en parte, ¿no? Porque uno siempre se planifica para conseguir cierto objetivo y la verdad es que en ese momento perdí mi objetivo final.
Entonces fue raro. Recuerdo tener un periodo como muy en blanco en mi cabeza, que no recuerdo parte de ese proceso. Por eso sinceramente no recuerdo cuándo terminamos, no recuerdo cuánto duramos, porque fueron meses probablemente que yo viví prácticamente en automático. Siento que fue un tiempo donde simplemente, no sé, me perdí a mí mismo, ¿no? Supongo que es como un proceso en el que no te das cuenta, pero cuando empezaba a sentir que ya estaba un poco mejor, cuando me daba cuenta de que ya no pensaba tanto en ella, que de hecho podía pasar días completos sin pensar en nada que me recordara a ella, y yo llegué a asimilarlo y decir, wow, lo estoy superando. Y de repente eran esas pequeñas cosas, no sé, sentir un perfume como el que ella usaba, ver a alguien parecido y notar que eso te asusta, ¿no? Pero a la vez te emociona. También una experiencia personal que me pasó, que por favor si estás escuchando esto, tú no lo hagas, porfa. Pero me había llegado una notificación en Instagram un día que estaba muy tranquilo de que me había seguido en Instagram. Y lo eliminó al segundo, fue pum pum. Y claro, yo pensé que esa persona ya no tenía control en mí, que ya no podía hacerme sentir mal o bien. Me acuerdo muy bien que ese día, no me acuerdo qué había pasado, pero estaba feliz. Y eso te prometo que me arruinó el día completamente. Fue como un switch. Y era raro, ¿no? Como que siempre pensaba que estaba mejor hasta que algo mínimo me recordaba a ella. Aún así, obviamente, seguí adelante, seguí con mi vida. Siempre intentaba que nada de esto me frenara porque, o sea, es evidente, ¿no? Soy un adulto, tengo que, que vivir mi vida, ¿no? No me puedo estancar por una persona que ya no significa nada en ella. Entonces, seguí mi vida, caí en el típico cliché de empezar a hacer ejercicio, aunque debo decir en mi defensa que yo ya hacía antes cuando estaba con ella. Entonces, lo único que hice fue retomarlo luego de estar mucho tiempo triste o bajoneado. Estudiaba, hacía cosas que me gustaban, comencé a leer libros porque me di cuenta que me gustaba y que caía mucho conmigo porque tengo buena imaginación como para imaginar historias. Y así, sin darme cuenta, prácticamente comencé a sanar. Me di cuenta en algún punto que pensar en ella, no de forma mala, sino porque, no sé, alguien me lo recordaba o porque escuchaba el nombre de su carrera o algo así, ya no surtía efecto en mí. Y me di cuenta que en realidad el proceso es tardado y creo que no te das cuenta cuando empiezas a sanar. Simplemente llega un momento en que lo haces. Pero bueno, luego de pasar por ese proceso, la verdad es que quiero darte a ti algunos consejos que me hubiera encantado recibir en ese momento, pero que no sé si quizás no quise escuchar, porque hay veces que una persona, no sé, se hunde automáticamente sola, que intenta buscarle siempre lo negativo cuando nos encontramos mal, y quizás, solo quizás, los recibí y no los quise escuchar. Pero bueno, espero que tú seas más consciente y te atrevas a hacerlo. El primer consejo que te puedo dar es: no le busques respuesta a todo, por favor. No pienses qué hiciste mal, qué pudiste hacer mejor, por qué terminó contigo. ¿Acaso tiene otra persona? ¿Acaso? No lo sé. Hay un millón de preguntas que me hice mientras estaba en ese proceso y creo que lo único que hicieron fue atormentarme, la verdad. Nunca saqué una conclusión correcta de ninguna de esas preguntas. Entonces, siento que simplemente perdí el tiempo sintiéndome mal, pensando en cosas horribles y arruinando prácticamente el momento lindo que tuve con ella. Porque hacerte preguntas de ese tipo lo único que hace es hacerte centrar en lo malo, ¿no? Pensar así, hoy quizás nunca me amó. ¿Cómo es posible eso? O sea, ahora que lo veo con más claridad, digo, si no estás con una persona tantos años si no sentías algo. Pero en ese momento o sea, lo recuerdo como si fuera ayer. Pensaba que quizás nunca había sentido nada. Y eso es ridículo. Pero en ese momento no te paras a pensar, lo que estoy pensando tiene sentido. Simplemente dices, esto, allá está. O sea, buscas una respuesta para todo. Y como obviamente esa persona no te la puede dar porque ojalá no estés hablando con ella, pero como no te la puede dar, tú automáticamente le agregas una respuesta. Y nunca es una buena respuesta. Nunca dices, oh, sí, fue por el bien de ambos. Fue porque así estábamos mejor ambos, ¿no? Porque ya se está volviendo algo preocupante, no lo sé. Lo que sea, la verdad. Pero nunca es una respuesta lógica. Siempre son cosas
ridículas. Juntado con el consejo anterior, la verdad es que si algo te recomiendo es que no busques un culpable de todo esto. Si tu relación no terminó por algo como una infidelidad o cosas así, me refiero a algo grave de verdad, no busques un culpable. No pienses que fue ella, no pienses que fuiste tú, porque eso no tiene sentido, ¿sabes? Intentar echarle la culpa por algo es a alguien, o echarte la culpa por algo, no tiene sentido. Al final, una relación es eso, es un vínculo entre dos personas. Y así como inicia por dos personas, termina por dos. Y punto, o sea, no hay mucho más que planificar o pensar de todo eso. Y un poquito hilado a lo que acabo de decir, pues ahora viene el consejo número 2. No odies a esa persona. De verdad, si genuinamente no te hizo daño, de verdad, si no te fue infiel, si no terminaron porque, no sé, hizo algo muy malo, no pierdas tu tiempo odiando a esa persona. Yo sé que a veces parece la opción fácil, porque es mucho más sencillo, entre muchas comillas, reemplazar el amor que sentiste por una persona por odio, pero eso no te lleva a nada. Qué triste es odiar a alguien que amaste tanto, ¿no? Y por sobre todas las cosas, odiar a una persona es horrible. ¿Por qué tienes que entregarle tanto de ti a una persona que no es nadie en tu vida? Yo sé que es normal sobrepensar, y en esos sobrepensamientos a veces dices, no, es que fue horrible conmigo, la verdad. En esta ocasión se portó muy mal, seguramente era pésima, era tóxica, lo que sea. Pero no malgastes tu tiempo siendo infeliz, solo pensando en las cosas malas que pasaron. Estoy seguro que si estuviste con esa persona por mucho tiempo, vivieron cosas felices. Y entonces, ¿por qué prefieres centrarte en lo malo? ¿Por qué no tomas todo, lo bueno, lo malo, y lo utilizas para aprender y ya? Tómalo como referencia para lo que quieres a futuro, para lo que no quieres a futuro, y guarda lo que viviste como un recuerdo bonito, ¿no? Mi consejo número 3 es mantén tu distancia. Si soy honesto, creo que lo del contacto cero es muy importante, en especial si acaban de terminar. Este es un proceso que es muy difícil, que probablemente sea nuevo para los dos y honestamente se van a hacer más mal que bien si no se separan. La nostalgia puede jugar malas pasadas y puede hacerles creer cosas que no son. Yo sé que piensas cosas como fue un error, quizás nos precipitamos y cosas así. Y es normal pensar eso también, ¿no? Porque parte de ti aún está esperanzada en que todo se va a arreglar, ¿no? Que un día van a volver a hablar y va a volver a ser lo de siempre. Pero quizás no es así. Y quizás solo te estás tratando de convencer a ti mismo de que no cometiste un error. Pero de verdad, necesitas, tanto tú como esa persona, necesitan su espacio en este momento. Recuerda que la distancia es protección, no significa odio. O sea, no significa que no vayas a volver a hablar nunca más con esa persona en tu vida. Significa que en estos momentos, por su salud, por tu salud, que es más importante aún, debes mantener la distancia. Punto. Mi consejo siguiente va relacionado con lo que conté en mi historia. Y es que debes mantener tu vida en movimiento. No puedes dejar que una persona paralice toda tu vida, porque el tiempo que pases paralizado va a ser peor. Si no tienes un objetivo, vas a estar estancado en la nostalgia, en la tristeza. Entonces, haz algo. A todos les funciona algo diferente. Quizás a ti te gusta leer, quizás te gusta dibujar, quizás te gusta escuchar música, quizás te gusta hacer música. No lo sé. Busca lo que sea que te apasione. Hacer ejercicio, de verdad. Hay un millón de ejemplos, pero hazlo. No dejes que tu vida se paralice por una sola persona. El consejo número 5 está muy ligado a esto y puede sonar un poco tonto, pero genuinamente no lo es. Y es, mantén tu mente ocupada. Haz cosas, estudia, ten hobbies, de verdad, lo que sea para mantener tu mente ocupada. Porque cuando tu mente no tiene absolutamente nada que hacer, lo mejor que va a encontrar es empezar a sobrepensar. Te va a recordar aquel día donde salieron a no sé dónde, cuando se vieron, cuando comenzaron a hablar, cuando empezaron a terminar, cuando empezaron los problemas. No lo sé, va a llegar a donde sea con tal de pensar en algo. Entonces, adelántate tú y no lo dejes tomar el control. Al final tu mente es eso, tú ya. Sal con amigos, camina,
lo que sea que te ayude a liberar tu mente de ese pensamiento constante de ¿por qué? Y el sexto consejo que te puedo dar, que es de los más importantes, es que sepas entenderte y escucharte. Porque cada proceso es diferente. Tu proceso va a ser diferente al de ella aunque hayan terminado la misma relación. Tu proceso va a ser diferente al mío. Entonces, no te centres en qué hizo otra persona para superar esto, sino céntrate en qué debes hacer tú. Y bueno, como consejo 7 y último, quiero darte una frase en realidad. Debes tratar de amarte tanto o más que cualquier otra persona. Porque al final siempre vas a contar con una persona, no importa si lo quieras o no. Y ese eres tú mismo o misma. Entonces, no te olvides de ti mismo.